Hola, ¿cómo están? Quiero darles la bienvenida para este primer video. Vamos a trabajar lo que corresponde a lo que son los estados financieros. Los estados financieros, si bien son informes que se emiten en la empresa, pero se componen de tres tipos. Para este caso, nosotros vamos a utilizar lo que son el estado de resultado, ¿ya? El balance general y el flujo de caja. Obviamente vamos a partir por el primero, que es lo que es el estado de resultado. Bien, chiquillos, como lo determinamos, entonces vamos a comenzar a ver lo que son los estados financieros y principalmente en una primera instancia vamos a ver todo el desarrollo correspondiente al estado de resultados. Es importante señalar que los estados de resultados, al igual que todos los demás informes, se toman en función a un periodo determinado, es decir, un periodo contable. Para este caso nosotros vamos a trabajar en una empresa X el periodo, o en este caso el año 2019. Para que nosotros podamos resolver lo que es un estado de resultados, es necesario contar con la información contable. Registros contables los cuales las empresas están haciendo diariamente, ¿cierto? Para poder ir determinando cuáles van a ser nuestros balances, nuestros estados de resultados en sí. Esta información contable es el registro que se deben llevar día a día, mes a mes, ¿me entiendes? Entonces las empresas, obviamente, en función a esto, van determinando si es que tiene utilidades o no. Bien, como lo habíamos conversado, entonces los estados financieros se componen de tres informes. Uno de ellos es el estado de resultados, el cual nosotros vamos a comenzar a trabajar. Acá tenemos el estado de resultados de forma estructural, una estructura gráfica que a nosotros nos va a permitir ir entendiendo mejor de qué forma se van obteniendo los resultados correspondientes. Esa información que nosotros necesitamos para poder determinar nuestro estado de resultados viene de la información contable. Información, registro contable que van determinando las empresas de forma paulatina, ¿cierto? En un periodo determinado. Es decir, cuánto vendo, cuánto pagué, cuánto costo tengo por venta, muy bien, cuánto crédito estoy pagando, en fin. Toda esa información y todos esos registros que se registran, valga la redundancia, de manera contable, son aquella información la cual nosotros vamos a ir utilizando para poder determinar nuestros estados financieros. Muy bien. ¿Cómo se determina el estado de resultados? De la siguiente forma, comenzamos. Ingresos por venta. Nosotros tomamos esta información, la ponemos acá. ¿Ya? Vamos a utilizar este lapicito. Entonces tenemos ingresos por venta. Muy bien. Ingresos por venta. Para este caso va a ser por 1 millón de pesos. 1 millón. ¿Ya? Por otro lado tenemos los costos de venta. Los costos de venta que van a ser 250.000. 250.000. 250.000. Es decir, ¿qué son los ingresos por venta? Son todos aquellos ingresos que percibe la empresa por la actividad propiamente tal que está desarrollando. Es decir, si es una fábrica de empanadas, va a ser las lucas que va a percibir a través de la venta propia de cada una de las empanadas que están haciendo. Muy bien. ¿Qué son los costos de venta? En este caso, los costos de venta va a ser la carne, ¿cierto? Todos aquellos costos que influyen, el gas para poder cocer, ¿cierto? Para poder utilizar los hornos. Muy bien, eso se puede categorizar como costos propiamente tal, ¿cierto? Del producto en sí. Estamos en condiciones de poder determinar nuestro primer resultado, ¿ya? Nuestro primer resultado se va a llamar utilidad bruta. La utilidad bruta va a ser el resultado de la resta correspondiente ¿a qué? A los ingresos menos los costos. Por lo tanto vamos a colocar un signo menos, es decir, nosotros vamos a tomar los ingresos por venta y le vamos a restar los costos de venta. Para este caso vamos a decir que es 1 millón menos los 250.000, por lo tanto tenemos 750.000 de utilidad bruta. La utilidad bruta a nosotros nos va a permitir de una forma porcentual también poder determinar y saber cuánto es lo que yo estoy imaginando. ¿Cuál es la significancia de la utilidad bruta en función a qué? A los ingresos por venta.
Por lo tanto, acá hay otra columna que se llama margen bruto. ¿Qué es lo que es el margen bruto? A mí me permite de manera porcentual entender lo que le dije anteriormente, que es la significancia que están teniendo aquellas ventas o aquella utilidad en función a las ventas. ¿Cómo se determina? Acá está la fórmula. Margen bruto va a ser igual a la utilidad bruta, ¿cierto? En este caso la utilidad bruta, por sobre lo que son los ingresos por venta multiplicado por 100 para que lo pasemos a porcentaje. Para esta operación va a ser de un 75%. Es decir, yo por cada peso que estoy vendiendo, en la empresa, estoy imaginando un 75%. ¿Muy bien? Continuamos. Tenemos lo que son los ingresos por venta, tenemos lo que es el costo de venta, por lo tanto vamos a lo que es el gasto de venta. Lo anotamos como tal. Gasto de venta. Para este caso va a ser de 100.000. 100.000. Tenemos por otro lado lo que es los gastos de administración. Gastos de administración. Y para este caso va a ser de gasto de administración de 150.000. Y por último tenemos también lo que son los gastos financieros, que para este caso van a ser 50.000. ¿Qué pueden ser los gastos financieros? Fácilmente puede ser un crédito. ¿Muy bien? Entonces, dijimos 50.000, perdón. Estamos en condiciones de poder determinar lo que son el total de los gastos operacionales. ¿Qué son los gastos operacionales? Son los gastos, obviamente que nosotros como empresa debemos incurrir para poder desarrollar la actividad. Es decir, nosotros si lo ponemos como ejemplo el tema de la fábrica de empanadas, nosotros debemos tener vendedores, ¿cierto? Debemos incurrir en un gasto de la administración, seguramente vamos a tener que pagar los honorarios de un contador, no sé, pero son gastos propiamente tal del negocio. Acá nosotros ya estamos en condiciones de poder determinar un total de gastos operacionales. Nosotros vamos a tomar el gasto de venta, administración y gasto financiero y vamos a desarrollar la suma 100, 200, 300. Es decir, nosotros como gastos operacionales tenemos un gasto de 300.000 pesos. La utilidad operacional que nosotros vamos a desarrollar, vamos a tomar lo que es la utilidad bruta y le vamos a restar, en este caso, le vamos a restar lo que es los gastos que estamos desarrollando, porque si bien yo gano en una primera instancia 750.000, pero debo restar, porque si son gastos sale plata de mi bolsillo, por lo tanto son lucas que yo tengo que pagar, ¿me entienden? Entonces, ahora yo tomo esta utilidad bruta y le resto obviamente lo que son los gastos operacionales. ¿Cuánto es? 750 menos, ¿cierto? Lo que son los 300.000 de gastos operacionales, por lo tanto tengo una utilidad operacional de 450.000. ¿Ya? Teniendo nuestra utilidad operacional, podemos determinar todo lo que son los pagos de intereses. Si es que yo estoy pagando intereses, para este caso, pagos intereses, ya sean por créditos, ya seguramente gastos los mismos gastos, los mismos pagos que yo voy a tener que seguramente cancelar por un tema de créditos o al respecto. Para este caso los vamos a colocar en cero porque no los vamos a poner para este ejemplo. Muy bien. Entonces, si yo tengo una utilidad operacional de 450.000 pesos, es la misma utilidad que vamos a usar en este caso para la utilidad antes de impuestos, que vendría siendo otro resultado, ¿ya? Son resultados, estos son negativos, ¿verdad? Negativo, negativo, bien, porque yo incurro en gastos, por lo tanto, yo tengo que pagar, sale plata de mi bolsillo. En este caso, si hubiese habido algún valor, yo simplemente le resto el valor a la utilidad operacional y me queda la utilidad antes de impuestos.
que no es el caso. Por lo tanto, tenemos los 450.000. Utilidad antes de impuestos. De partida es la utilidad que yo, en función a la cual yo debo de calcular los impuestos correspondientes. ¿Qué tipo de impuestos? Como estas operaciones se hacen de forma anual, ¿ya? Nosotros en nuestro país tenemos que cancelar los impuestos al igual que muchos, ¿cierto? Y para este caso nosotros vamos a pagar el 25% correspondiente a la renta como impuesto propiamente tal de la organización. Entonces acá le vamos a colocar impuestos. Impuestos. Para este caso va a ser de un 25%. ¿Cómo determino el 25%? Yo tomo los 450.000 y lo multiplico por el 25%, perdón, y ese valor correspondiente debo colocarlo acá en este cuadrado. Muy bien. Por lo tanto, si son impuestos, quiere decir que sale plata nuevamente de mi bolsillo y, o sea, es una renta. Muy bien, entonces el cálculo correspondiente al 25% de los 450.000 quiere decir que nosotros le vamos a calcular ese 25% y va a ser un total de 112.500. Es lo que la empresa debe pagar como impuesto, en este caso al Estado, al fisco. Para poder entonces determinar lo que es el resultado final de la operación, nosotros debemos de restar a la utilidad antes de impuestos, obviamente el 25% correspondiente. Este 25 nos va a generar un total de 337.000 pesos, correspondiente a ¿qué? A la utilidad o el resultado final de la empresa. En este caso va a ser el resultado final de la empresa en un periodo determinado. Ya podemos ver la importancia que tiene la información contable que nosotros utilizamos y obviamente esto que nos permite de alguna forma poder tomar determinaciones, ya sea como empresario, como emprendedor o como simplemente un administrador que necesita generar reportes en función a alguna actividad correspondiente. Espero les haya gustado el video, chiquillos. Vamos a estar subiendo más. Los demás estados financieros vienen más adelante, no se los pierdan. Muchas gracias.